Bueno, ya se dio inicio a la grabación de la sesión. Voy a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, muy buenas noches, bienvenidos y teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación, damos inicio de la manera más puntual posible a nuestro encuentro de esta noche. Hoy vamos a ir hacia un nuevo objetivo, que es conocer el siguiente brief que debemos desarrollar como segundo documento para la entrega de esta parte que se llama documentos de campaña. Entonces, donde dice que debemos hacer documentos de campaña, debemos desarrollar tanto el brief de primer contacto, que fue el que vimos hace 8 días, bueno, en la semana anterior, y hoy que vamos a hablar sobre el brief técnico, entonces táctico. Entonces es bueno que ustedes tengan en cuenta que son 2 documentos los que deben adjuntar en esta evidencia, más el video sustentación de máximo 10 minutos, nos dice la guía de aprendizaje. ¿Listo, chicos? Entonces, me sorprende que hoy estemos tan pocos, no estamos sino 4 aprendices y 5 conmigo. Les hago la claridad que ojalá tengan muy en claro que hoy tenemos un tema diferente y que lo que vamos a desarrollar es de entrega para esta cierre de fase, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos cierre de fase el 25 de junio. Desde hoy al 25 de junio tienen el tiempo para terminar todos sus documentos, tanto el de campaña, el de brief de primer contacto, como el de brief estratégico. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a establecer un brief como herramienta estratégica dentro de los procesos de marca. Es importante que ustedes tengan en cuenta que un brief estratégico se hace cada vez que ustedes van a desarrollar un plan de campaña o un plan de ejercicio comunicacional. Entonces es importante que no es único dentro de su especie, sino que se va a ir desarrollando día a día o vez con vez cuando ustedes hacen una planeación de comunicación. Agenda para la noche de hoy, vamos a hablar sobre dudas de la semana anterior, vamos a hablar sobre el brief táctico y las proyecciones de las estrategias de comunicación de la empresa. Listo, entonces ustedes me dirán si tenemos dudas e inquietudes del brief de primer contacto. Dime, Eric. Profesora, uno puede sustentarle en el tiempo que usted tiene estipulado para, o sea, los martes, la sesión que usted tiene para uno. No. En la sesión anterior yo les coloqué en consideración si hacíamos una sesión de sustentaciones, a lo cual ustedes me dijeron que por tiempo no les quedaba bien. Entonces se había arreglado o se había puesto en consideración hacer el video de 10 minutos y para que ustedes lo adjuntaran a la evidencia. Por esa razón fue que se hizo así, Eric. No sé si su merced no estuvo en la sesión anterior. Sí, estuve, profe, sino que no me acordaba que habíamos dicho eso. Ok, vale. Vale, Perfecto. gracias. Ok, igual no sé si de pronto de los presentes hay personas que estén interesados en que en vez de grabar la sesión se haga una jornada de sustentación. Carolina, dime. Su merced me había comentado que estaba interesada que fuese así, ¿verdad? Sí, hola, profe, sí, buenas noches. Sí, yo sí estoy interesada. ¿Por qué? Porque en el momento de la sustentación siento que es más factible que nos corrijas y nos des tus comentarios a mejor. Porque bueno,
video lo mismo, ¿sí? Pero pues Sí. es mejor así como a lo más o menos presencial, digámoslo así, donde pueden a uno corregir ciertas cositas. No sé, Ok, me interesa más así, a mí, en lo personal. listo, Carolina. Pues podríamos abrir una agenda, no sé si, bueno, al comentario que dijo Erika, a lo que está diciendo Carolina, no sé si de pronto a alguna otra persona de los presentes les interesa más que sea de esta manera y no de la entrega del video. Bueno, parece que solamente ustedes están interesados. Entonces yo podría abrir una agenda, como ya este es, dime Gilberto. Ay, profe, yo tengo una inquietud. Buenas noches, Hola, buenas compañeros. noches. Profe, la poquita cantidad de gente que estamos ingresando a las clases, no sé si será la misma cantidad de personas que estén presentando trabajos, porque no sé, eso me preocupa. Sí, lo mismo dice el comentario de hace un rato, Gilberto. Son muy poquitas las personas y creo que al parecer tanto en Cultura de Paz está sucediendo lo mismo. Yo hoy les compartí al WhatsApp un cuadro en el cual aparecían quiénes han entregado y quiénes no. Ahí te puedes dar cuenta cuántas personas están trabajando dentro de la ficha y sí es un poco preocupante en pro de que si seguimos acortando personal, muy seguramente es muy complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoy. El enlace yo lo compartí el día viernes, creo, o sábado. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 personas están supuestamente trabajando, pero solamente veo, eso fue la primera actividad. De ahí en adelante ha minorado muchísimo la cantidad de personas que han entregado. Dime, Jameson. Sí, profe, buenas noches. Más o menos, ¿qué límite hay para que se pueda mantener el curso, profe? Pues ya porque se ve como así preocupante eso. La verdad, pues nunca nos ha sucedido que nos cierren una ficha por falta de personal, pero la idea es que ustedes se inscribieron 40, casi 50, que por lo menos el 70% siga asistiendo a las sesiones y entregando trabajos. Sí. El vocero está, que empezando por ahí. Esteban, Esteban como que hace mucho rato que no lo veo, mejor dicho. Y estaba muy perdido porque ni siquiera sabía si hoy había sesión o no. profe, pregunta, ¿el SENA hace seguimiento, por ejemplo, a las personas que se inscribieron y les hace un seguimiento, les consulta qué es lo que está pasando Se supone o que yo eso? misma tengo que ir haciendo eso. Yo les voy inscribiendo, les hago, pero muchas veces ni contestan. Chao. Porque hay que colocar eso por plataforma para que sea evidencia que sí se está haciendo el proceso. Bueno, chicos, en pro entonces estaré pendiente de si de pronto se pueda o no se pueda agendar. Si hay un número de personas, pues porque de todas maneras, cuando hay tan poquitas personas, si se inscribe una o dos, pues entonces estaríamos perdiendo la sesión por hacer la sustentación. ¿Listo? Entonces hay que verificar eso. Bueno. Dentro de lo que nosotros estamos estableciendo, hoy vamos a hablar sobre el brief de campaña táctica, es decir, el brief táctico, como su nombre lo dice, es el que nos va a ayudar a saber cuál es ese diagnóstico de lo que nosotros queremos mejorar dentro de la compañía para poder establecer cuál va a ser esa estrategia o esos lineamientos o componentes estratégicos que nos van a permitir llegar de manera directa al cumplimiento de los objetivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los briefs tácticos, estamos hablando de que una empresa siempre debe desarrollar un brief estratégico o táctico cuando se vaya a plantear cualquier tipo de campaña de comunicación o cualquier estrategia que nosotros queramos implementar dentro de la empresa OMIPIN. Y entonces cuando nosotros estamos hablando del brief
táctico estamos hablando de unos contenidos generales que vamos a ir desglosando a medida que vamos desarrollando esta sesión de hoy para poder establecer cuáles son esas características de cada uno de los elementos que componen nuestro brief táctico o estratégico. Es el mismo. Lo podemos nombrar de una manera o de otra sin ningún inconveniente. Identificación de campaña es la primera parte que debe tener nuestro brief. Este brief es un documento que nos va a permitir establecer características un poco más puntuales que nos van a llevar al desarrollo ya de la campaña como tal o de lo que puede ser el plan de campaña que llevemos a cabo dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de la identificación de la campaña, hablamos como de los datos generales, de los principales y los más rápidos, que son el nombre de la campaña, el producto al cual se le va a desarrollar la campaña, entrega y contacto. Ya vamos a ver, y creo que voy a pasar de ir de una vez, no primero mostrándoselos enlistados, sino de una vez ir hablando de lo que es cada uno de estos puntos dentro del brief. Y cuando hablamos entonces del brief de estratégico o táctico, debemos tener en cuenta que cada uno de los aspectos que yo les voy a mencionar deben estar dentro del brief que ustedes van a organizar y que deben establecer importante dentro del brief. Que este es un documento aparte del brief de primer contacto, es otro documento que deben adjuntar. Y este brief también debe estar bien diseñado, estructurado como un informe ejecutivo publicitario, muy bien estructuradito y muy bien desarrolladito. ¿Qué es la campaña publicitaria? Y vamos a hablar de la identificación de campaña. Cuando nosotros estamos hablando de una campaña publicitaria, estamos hablando de una estrategia que nosotros buscamos como publicistas para que la empresa tenga mayor conocimiento, o las personas o los clientes tengan mayor conocimiento acerca de el producto, del servicio o de la compañía en sí dentro del mercado o dentro del segmento de mercado en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Cuando hablamos de qué es la campaña, estamos hablando de que es un conjunto de piezas que tienen un objetivo específico y que además de ello, obviamente nos va a estructurar de una manera muy precisa qué es lo que debemos hacer paso a paso. Por eso se llama o se le dice táctico. Cuando hablamos de la identificación de la campaña, bueno, pero espérenme porque aquí yo no les dije que esto va a ser así. La identificación de la campaña es la que nos va a dar el por qué y el nombre de la campaña y a qué producto. Entonces, por eso les estoy hablando del contenido. Ya ahora sí vuelvo aquí a donde íbamos. Cuando hablamos nosotros de la identificación de la campaña, debemos tener en cuenta que cada campaña que nosotros queramos desarrollar dentro de nuestra MIPYME debe tener un brief que lleve o contenga todo lo necesario para el desarrollo de la campaña. Cuando yo les digo campaña por querer de comunicación, querer de promoción, querer de saber más y poner otros lanzamientos, otros elementos dentro del mercado, entonces debemos de tener en cuenta la necesidad de la generación del nuevo brief. Pero ojo a esto. Cuando nosotros hablamos de las campañas publicitarias, y en este caso, yo no les voy a pedir sino un solo brief. Ahí en la guía dice que pueden hacer varios dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de diseñar una estrategia publicitaria, de pronto para la marca, estamos pensando en la promoción de una marca. Es decir, comunicar ideas, mensajes acerca de la marca o crear un posicionamiento en la mente del consumidor para poder desarrollar esa parte comunicacional. También tenemos la posibilidad y tenemos otras características de la campaña publicitaria que nos permite enfocarlo más a un producto o a un servicio o para mantener a nuestros clientes actuales dentro de la compañía. Y esto es lo que nosotros podemos hablar de una campaña persuasiva que nos ayuda a eso, a convencer, a darle características a ese
cliente para que siga consumiendo mis productos, o también podemos hacerlo para que compren un producto o un servicio de mi compañía. Cuando nosotros tenemos otras características dentro de la campaña, que puede ser ¿para qué? Para que definamos de una manera más real cuáles son esas personas del mercado que en realidad tienen interés en mi producto, o cuáles son aquellas que simplemente hacen parte como del montón de personas que lo ven pero no se interesan como tal. Entonces es allí a donde empezamos a dividir o a diferenciar los contextos de las audiencias a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. Y para ello estamos haciendo una campaña dirigida al mercado, a las personas que hacen parte de ese pool de consumidores o compradores. Y además tenemos la situación de que de tener un público muy específico y muy determinado, muy pequeñito dentro de un contexto al cual nosotros podemos dirigir nuestra campaña publicitaria. Estas características que nosotros estamos viendo aquí de las campañas nos van a ayudar a ¿qué? A definir qué es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero o deseo hacer una promoción de marca o un posicionamiento de marca, con base en esto o con base en el mercado o en ser persuasivo, o que voy a ir muy específicamente a un grupo muy pequeño, pues me va a ayudar a seleccionar los medios, a saber en realidad cuál es esa identificación que nosotros debemos tener al momento de seleccionar los medios. En la actualidad, y teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido con la imposición del Internet, con los nuevos trabajos, la virtualización de muchos aspectos, con todo eso que nosotros estamos teniendo y atendiendo desde este punto del mundo, estamos hablando que tenemos diferentes medios para transmitir nuestros mensajes. Dentro de ellos tenemos los tradicionales y los digitales. Tradicionales tales como ¿qué? Como televisión, radio, periódicos, anuncios, carteles, volantes, entre muchos otros. Y digitales, redes sociales, blogs, anuncios, videos, imágenes, todo lo que sea de un poco más digital, online, a través de asincronía, pero que sea a través del medio celular, computador, correo electrónico y muchos otros de esta manera. Además de ello, es importante tener en cuenta que con base en estas características que nosotros estábamos viendo, en esa selección de medios, pues vamos a decir cuál es ese tipo de campaña que yo voy a determinar. Y el tipo de campaña está alineado o enfocado hacia optimizar resultados en dos generalidades. Uno, va alineado al ciclo de vida de los productos, es decir, haciendo campañas de lanzamiento, mantenimiento, expectativa, relanzamiento, reactivación o venta fuerte o promoción, como se conoce comúnmente. O lo podemos hacer a través del tipo de producto. ¿Cómo así? Lo podemos hacer pro propaganda o para dar a conocer qué es el producto, cómo se consume, cómo se hace de manera social, haciendo acciones sociales o institucionales que nos permitan fomentar que conozcan cuáles esas características administrativas y de conocimiento del producto, o cuando buscamos patrocinar o que nos patrocine otra marca un poco más fuerte, o hacer un co-branding, que es más o menos lo mismo, que es poner ya dos marcas. Por ejemplo, cuando se recomienda una marca a través de otra por la misma manera de generación de contenidos y de publicidad. Y es entonces allí cuando ya empezamos a tener en cuenta el tipo de campaña, los medios a utilizar, las características o cuál característica de campaña vamos a tener en cuenta, es cuando empezamos a definir los primeros puntos de la parte del documento llamado brief táctico. Y entonces lo primero que decía, nombre de campaña.
El nombre de campaña que nosotros vamos a colocarle a este brief táctico de la campaña que vamos a desarrollar debe ser claro, pero también me debe decir qué tipo de campaña van a desarrollar. Si va a ser una campaña para promover marca, para persuadir o para mantener clientes, para separar audiencias culturales, va a ir alineado solamente a un solo tipo de target. Eso es importante que en el nombre se defina y también los medios que nosotros vamos a utilizar, siempre enfocados en las necesidades de nuestra MIPYME. Lo siguiente que debemos desarrollar es el producto al cual vas a desarrollar la campaña. Igualmente, si nosotros vamos a definir una campaña institucional o de promoción de marca, pues no vamos a ir a mencionar cada uno de los productos, sino lo que estaríamos hablando es de hacer un lanzamiento o un sostenimiento o una campaña de marca, ¿listo? Para que ustedes lo tengan claro. Recuerden que no es lo que yo quiera o lo que ustedes quieran hacer, sino es la necesidad que ustedes evidenciaron a través de todas esas investigaciones que se hicieron anteriormente para poder conocer y contribuir a la realización de todas estas campañas. Entonces es así cuando sabemos en realidad cuál es esa necesidad sentida que tiene la marca para realizar la estrategia. El siguiente punto es la estrategia. Esta es simplemente lo que va, la entrega, perdónenme, la estrategia no, la entrega. La entrega es simplemente decir a qué fecha vamos a entregar nuestra campaña y cuánto tiempo de duración en el aire va a tener. Recuerden y siempre hemos venido hablando de que en la actualidad con el mundo cambiante, todas las campañas se deben hacer máximo a 3 meses, mínimo a 1 mes. Ya depende de lo que ustedes quieran proyectar y del objetivo mismo de nuestra campaña. Entonces, por esa razón, vamos a hacerlo. ¿Para cuándo se proyecta la fecha final de la campaña? Proyecten la fecha final de la campaña para la siguiente fase. Es decir, estamos hablando que ustedes terminan fase. ¿Cuándo terminan fase, chicos? A ver, si ustedes son tan lindos y me acuerdan. O se acuerdan mejor. ¿El 26, profe? 25 de junio. El 25 de junio acabamos nuestra fase 1, fase de análisis, y empezamos nuestra siguiente fase, que es la fase de planeación. Proyectemos la fase entrega de la campaña, porque ojo, aquí estamos hablando de fecha final de entrega de la campaña, no del trabajo brief, ¿vale? Para que no se me van a confundir, esto es de la campaña, no del brief táctico que yo les estoy diciendo. Proyectémosla para entrega al, ya les digo cuando se finaliza, 10, terminamos nuestra guía 4 el 10 de diciembre. Pero no, yo sé que la campaña ustedes la van a entregar para la guía 3, entonces esa fecha está dada para el guía 3, guía 3, guía 3. Ay, acabo de darme cuenta que me quedó mal el cronograma general. Dime, Carolina. Profe, no entendí nada, ¿cómo así esa entrega para el 10? No, ¿me repite la información? Profe, no entendí. La entrega de la campaña publicitaria. Ojo, acá no estamos hablando ni de brief, estamos hablando de campaña publicitaria, que es lo que estamos aprendiendo. Campaña publicitaria. La fecha de entrega va a ser de la campaña, va a ser a la segunda guía de la fase de planeación, es decir, la guía 3, que estaríamos hablando es más o menos en octubre, porque aquí me quedó mal. Porque yo sé que a diciembre estamos haciendo es plan de marketing, entonces no. Hagámoslo a octubre. Hagamos entrega, proyecten acá. En esta frasecita deben colocar la fecha que sería 10 de octubre, pongámosle esta fecha del 23. ¿Listo? Ya les voy a mostrar un ejemplo para que no se compliquen tanto. Y el contacto es simplemente escribir la persona contacto dentro de la MIPYME o la empresa que les está facilitando
toda la información. Esa sería la primera parte que ustedes deben estructurar dentro del brief táctico. ¿Qué debe tener primero? Va a tener una linda portada en la cual vamos a mostrar un poco de lo que es la marca y cómo podemos visualizarla. Dime, Gilberto. Profe, como dijo el policía de tránsito, vamos por partes. O sea, el 25 toca entregar lo que es el informe ejecutivo, ¿cierto? Al 25 hay que entregar el brief de primer contacto y el brief táctico. ¿Que ese sería el informe ejecutivo? Sí, señor. ¿O ese es otro? No, ese es el mismo. Lo que pasa es que ustedes no se me enreden con la manera de presentación de la actividad. En realidad lo que ustedes van a hacer es un brief táctico y un brief de primer contacto. Pare de contar. Lo que pasa es que en este momento yo ya no les recibo de cualquier manera la presentación de los trabajos. Profe, ¿esa duración es válida para todas las campañas o es solo para el ejemplo? No es para este ejemplo. Para este ejemplo que les estoy dando una fecha fin para que sepan qué fecha colocar. Dime, Eric. Profe, una pregunta. O sea, en general, las campañas, ¿qué duración deben de llevar? En las campañas normales que uno haga para cualquier app. Bueno, ya como les había dicho, mínimo un mes, máximo 3 meses, teniendo en cuenta tan cambiante que es tanto el mundo como los medios de comunicación actual. Entonces, yo aquí les estoy dando es un ejemplo. ¿Por qué razón? Porque ustedes se van a proyectar, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, yo les estoy proyectando, de octubre, 4 meses. Miren, ahí les estoy proyectando una campaña de 4 meses a octubre. Si la quieren hacer a menos tiempo, háganla, pero les hago la siguiente claridad. Ustedes no le van a cumplir al cliente en esa fecha, porque se va a dar por allá en octubre la realización de las primeras piezas y demás de lo que se va a desarrollar en la campaña publicitaria. ¿Vale? Jason, ¿me habías levantado la mano? ¿Tenías alguna pregunta? Sí, profe. Lo que pasa es que con esto del brief táctico y el primer contacto, todo es como que lo primero es como lo de la empresa, ¿no? Sí. Indicando lo esencial. Este ya va más enfocado a lo estratégico, a lo que se va a hacer, lo que se va a mostrar. Listo, ya investigamos esto, entonces esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Se le muestra el táctico, que la campaña es en base a una marca, entonces eso, es como mostrar la parte teórica que se va a planear. Sí, es más o menos eso, Jason, es la parte de preparación y planeación de la campaña publicitaria. El brief Ya, táctico nos abre ese paso a paso de lo que se va a desarrollar en una campaña publicitaria. entonces digamos por lo menos si le va a quedar una red social o alguna cosa para usar la marca o algún video, entonces son cosas que ya se van haciendo más adelante, ya. Sí, Cuando uno señor. lleva pues al grano, a las cosas ya en materia. Listo, Ajá, profe. exactamente. Entonces, este brief táctico es el que nos va a proyectar esto, la realización. Esto es el pre antes de hacer una campaña. Pero obviamente para que ustedes puedan hacer un brief táctico tienen que saber qué es una campaña publicitaria, cómo la pueden orientar o hacia qué resultados la pueden orientar, con qué medios pueden trabajar, qué tipos de campaña pueden hacer, si son de ciclo de vida o de tipo de producto, y de esa manera tenemos la información para poder desarrollar el brief táctico. Y esto estamos hablando de la primera parte de la cual está carátula, identificación de la campaña. Entonces yo voy a decir que la campaña es de posicionamiento de marca, tipo de campaña en relación a la intención, o eso quiere decir, por aquí ustedes van y miran, en este dice, ¿a qué va? A lanzamiento, a propaganda, a institucional. Entonces yo lo estoy haciendo a lanzamiento de marca. La campaña se va a realizar es de posicionamiento, se llegará al público objetivo de marca amigable, alegre, persuasiva, que conozcan la marca y los productos resaltando su calidad. Esa sería como la identificación de la campaña. Tipo de campaña. ¿Qué tipo de campaña van a hacer? Relación a
objeto, sujeto. La campaña que se va a hacer es con el fin de dar a conocer catálogo de productos. Entonces, ¿cuál estamos trabajando? ¿Perdidos? Lanzamiento. Muy bien, lanzamiento, porque estamos haciendo lanzamientos de productos. Entonces, de esta manera podemos nosotros desarrollar. Con base en esa información vamos a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué tipo de campaña, qué producto. ¿Lo vas a hacer sobre la marca? ¿Lo vas a hacer sobre qué? Entonces lo vamos a hacer sobre la marca como tal. De esta manera vamos en consecución de todo lo que se viene desarrollando. Entrega de piezas, miren chicos, es simplemente establecer unas fechas y por eso yo les daba la fecha de octubre. Mira, aquí coincidencialmente vamos a la misma fecha, que de pronto más o menos en octubre ya ustedes están desarrollando entrega de piezas publicitarias y ejecución de la campaña que se haría después. ¿Listo? Eso es simplemente por eso les decía, proyectenlo a octubre, son 4 meses. Recuerden que una campaña va mínimo de 1, máximo de 4 meses. Y nombre de contacto, pues el nombre del aprendiz, teléfono, dirección, correo electrónico, municipio de residencia. ¿Listo? Esa sería la parte 1 de identificación de la campaña. Dime, James. Menos donde yo trabajo, que es una ferretería grandecita, ahí se manejan muchas marcas, ¿no? Taladros, de todo, hay herramientas agrícolas. Entonces, digamos, si yo lo, son tantas marcas que yo me enfocaría, digamos, en unas, digamos, herramientas eléctricas, por lo menos. Me enfocaría, digamos, en la publicidad, sería en esa parte que quiere, digamos, la necesidad que hay de impulsar, pues, esas marcas. ¿Lo podría hacer así? Sí, claro. Sí, si tú me dices que tienes muchas marcas, entonces hazlo por líneas de producto, que te va a ayudar muchísimo a Eso. orientar de una mejor manera lo que tú quieres y cómo lograr el objetivo. Nada, listo, pues, gracias. Vale, perfecto. Ya la siguiente parte, entonces, ya después de tener una identificación de lo que es la campaña, vamos a ver cuáles son los antecedentes. Luego de identificar la campaña, debemos poner en claro cuáles son los antecedentes o las razones que tiene mi empresa para haber dispuesto o haber propuesto hacer esa campaña publicitaria. ¿Cuáles son esas necesidades reales que tiene nuestra compañía para poder comunicar y poder mejorar aspectos dentro de la misma? Y es entonces donde empezamos a mirar si lo que nuestra empresa necesita es mejorar sus ventas, si lo que necesita es tener mayor participación en el mercado o si lo que quiere es que no lo afecte de manera negativa de pronto algo que está sucediendo en este momento a nivel nacional. Todo eso es el por qué. El antecedente es el por qué o la razón por la cual se necesita desarrollar la campaña que nosotros acabamos de identificar en la parte superior. ¿Listo? Acá simplemente decimos cuáles son esas razones que la empresa tiene para realizar la campaña. Simple y sencillamente. Y cuando nosotros hablamos de esas necesidades, debemos tener en cuenta o debemos mostrarlas de una manera muy como numérica, enumerada. Y entonces cuando hacemos ¿qué? Tenemos unos antecedentes que son las razones por las cuales debemos plantear las necesidades. Si mi razón es que mi participación no es la mejor en el segmento de mercado al cual pertenezco, la necesidad, ¿cuál es? Mejorar el posicionamiento de marca frente a la competencia. Puedes aquí también establecer que una necesidad de la empresa es que mejore los medios de comunicación para tener un mejor acercamiento a su público objetivo. O la necesidad de la marca puede ser que no tiene un público segmentado o determinado y no sabe a quién alinear la comunicación o la campaña publicitaria. Esas necesidades que nosotros debemos identificar, obviamente deben ir alineadas ¿a qué? A qué tipo de campaña nosotros estamos trabajando.
Cuando nosotros hablamos de un tipo de campaña de ciclo de vida, tenemos diferentes necesidades a que si hablamos del tipo de producto. Entonces, vayamos muy en claro a lo que queremos nosotros socializar y determinar dentro de nuestra necesidad de campaña. Proyecto a realizar. Este es el siguiente aspecto a tener en cuenta dentro de lo que es el desarrollo del brief táctico. Y cuando nosotros hablamos de la necesidad de comunicación, estamos hablando de cuál es, primero, el residual de la comunicación o qué es lo que yo quiero que quede en la mente de mi consumidor después de haber sido expuesta a mi campaña publicitaria. Y además de ello, entonces, voy al ejemplo. Si yo quería posicionar mi marca, poniéndola como la mejor en calidad de producto, yo quiero que, ¿qué? ¿Cuál es el residual de comunicación que yo quiero? Que hombres y mujeres de mi segmento de mercado, de tales y tales años, de tales y tales estratos sociales, estén, luego de ver mi campaña, convencidos de que la marca es la mejor en el mercado porque ofrece productos de calidad. Eso era mi objetivo. Ese debe ser mi residual de comunicación, que es lo que yo quiero que mi consumidor o la persona a la cual yo la voy a exponer a mi campaña publicitaria piense después de haber escuchado el mensaje que yo les estoy diciendo. ¿Qué más se debe escribir acá? La descripción del proyecto. Entonces, recuérdense que ustedes tienen una cantidad de información, tienen una cantidad de herramientas que les va a ayudar a poder formular en realidad la estrategia que aumente las ventas, que haga un posicionamiento de marca, que genere un lanzamiento de producto, que genere un remarketing, bueno, lo que ustedes hayan pensado que es necesario para su campaña, para su empresa, perdón. Y entonces es aquí cuando vamos a describir. Yo voy a hacer CD Merrick. Profesora, una pregunta. Claro. ¿Cuántas campañas puede tener? O sea, ¿hay un límite de manera general? Porque cada una cuesta recursos o cada uno cuesta dinero, pero ¿cuántas debo de tener? Tú debes tener cuántas campañas necesite o haya necesidad en la empresa. Si tú ves que tu campaña es necesaria, ¿para qué? Para promocionar el último producto que salió o que está dentro de nuestro mercado. Puede ser esa porque va a marcar una pauta grande. No es que tú tampoco te acostumbres a hacer campaña tras campaña tras campaña. Hay que tener muy en cuenta lo que tú mencionas. Estamos hablando de recursos, de tiempo, de personas y de ejercicio dentro de la empresa. Pero sí debemos tener en cuenta que hay mínimo 3 campañas a desarrollar dentro de la vida útil de nuestra empresa, que es del lanzamiento de la compañía o relanzamiento de la misma, lanzamiento de un producto o tipo de producto o línea de mercado, una campaña de mantenimiento o sostenimiento en el tiempo de lo que podemos nosotros desarrollar. Es decir, ya después de un lanzamiento pasa un año, pasan 6 meses y no se ha hecho nada y empieza a bajar el tema de las ventas y entonces cuando hacemos uno de sostenimiento para que vuelva y suba, la gente vuelva y se refresque y vuelva y piense en nuestro producto. Y por último tenemos la específico de lanzamiento, de sostenimiento y de consolidación de nuestro producto. Cuando hablamos de consolidación, son las campañas que se hacen periódicamente, cada 6, cada año, cada 3 meses, dependiendo la empresa, dependiendo el producto y la necesidad de las mismas. Se hace una campaña para que quede por allá en esa cabecita de nuestro consumidor el decir, ay, sí, cierto, esta marca es chévere. Volvamos y comprémosla. Ay, miren, sí, yo compro esto. Recomendémosela a alguien. Entonces, de esta manera es la forma adecuada de poder establecer en realidad cuántas campañas necesitamos. No estamos diciendo que se necesitan 3 en un año, pero sí se necesitan 3 en la vida de
un producto. Cuando es un producto estable que no se necesita como tanto mercadeo constante. Aunque en este momento, y teniendo en cuenta tanto el bombardeo de los medios digitales, esto se nos pone un poco más complejo y empiezan a crearse necesidades de comunicación más específicas, de hacer campañas ya muy ligadas a qué, a la red social, a el tráfico en el almacén, a elementos que ya se vuelven un poco más puntuales y nos permitirían no tener una sola campaña para la empresa, sino diversas campañas para líneas de productos o para necesidades de comunicación dentro de la compañía. ¿Listo, Eric? Gracias, profe. Gracias, profe. Vale. ¿Cuáles son los objetivos de una campaña publicitaria? Simple y sencillamente, los objetivos de las campañas publicitarias son esas metas que yo quiero lograr y que quiero alcanzar con las acciones que voy a hacer dentro de la campaña. Cuando nosotros hablamos de objetivos que nos van a ayudar a orientar y a manejar correctamente la organización de enfoque y dirección de acciones, debemos tener en cuenta cómo generar esos objetivos. Y es entonces cuando nosotros estamos estableciendo básicamente bajo estas preguntas, ¿cómo voy a hacer el objetivo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál quiero o cuál sería el impacto en el negocio? Ya que una vez que nosotros tengamos clara estas dos preguntas, podemos empezar a formular los objetivos para cumplir la necesidad de nuestra campaña publicitaria. Y aquí viene una recomendación de cómo hacer la redacción de los objetivos. Cuando nosotros hablamos de redactar objetivos, debemos tener en cuenta que el objetivo, empezando que deben iniciarse en su redacción en un verbo en infinitivo, es decir, lograr, conseguir, buscar, armar, establecer, que terminen las palabras en ar, er, ir, or, ur. ¿Listo? Nos dicen que todos los objetivos deben ser ¿qué? Deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y deben tener un tiempo determinado para poder ejecutarlos. De esta manera, estamos utilizando un método que se llama el método SMART para la redacción de objetivos claros dentro del ambiente publicitario y de mercadeo y que nos permite, obviamente, trabajar de forma real en lo que nosotros vamos a hacer o en las acciones que vamos a ejecutar. Y entonces cuando hablamos de que sean específicos, estamos hablando de que podemos obtener a través de qué, de quiénes están involucrados, qué quiero lograr, en dónde lo quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, cuáles son esas limitaciones, obstáculos que nos pueden que pretendemos cambiar para poder lograr el objetivo. Cuando nosotros hablamos de específico, entonces debemos tener siempre en mente una meta concreta y definida. Medible. Esto está permitido entre criterios de medición y evaluación del progreso o ejecución de lo que nosotros estemos haciendo. Y aquí nos ayuda a medir qué, cuánto cuesta, cuántas personas vamos a alcanzar, cuántos productos vamos a vender, cómo sabré lo que he logrado, pues a través de la medición del objetivo. Que sea realista, por favor, que sea de verdad alcanzable. Yo puedo tener muchas ilusiones en la vida y puedo decir que mi emprendimiento, que acaba de empezar ayer, mañana va a tener 1000 clientes. No, venga, en un día 1000 clientes no es posible. Entonces, hagamos la oportunidad de que sea realista el objetivo para poder alcanzar la meta. Relevante, es decir, que de verdad valga la pena hacer acciones para cumplir este objetivo porque en realidad es lo que se necesita y es lo que necesita la MIPYME o la empresa. Y el tiempo lo vamos a determinar dentro de un límite que está establecido en semanas, meses, días, al término de,
en la ejecución de siempre estructurado dentro de este tipo de elementos. Ejemplos de los objetivos SMART para que ustedes sepan cómo se pueden redactar. Por ejemplo, aumentar el tráfico del sitio web en un 100%, es decir, de 300 a 600 visitas mensuales en 60 días, duplicando la creación de contenido para generar más leads. Y aquí abajito yo les voy indicando que es específico, aumentar el tráfico hacia el sitio web. Lo quiero solamente en esa acción. Medible de 300 a 600 visitas, es decir, en un 100%. Alcanzable, duplicando la creación del contenido. Si yo impacto más a las personas, puedo generar mayor visitas a mi sitio. Y realista para generar más leads, sí. ¿Y en cuánto tiempo? En 60 días. Entonces, de esta manera podemos establecer cada uno de estos ejemplos. Aumentar las ventas en un 20% de 300,000 a 360,000 pesos mensuales en los próximos 6 meses a través de la campaña de email marketing con nuestros clientes para cubrir el gasto de rediseño de la página web. Otro objetivo, lograr que la facturación del producto, que hoy representa el 20% de la facturación total de la empresa, pase a representar el 50% de facturación a finales del año, es decir, que suba a 30% de aquí a diciembre, a través de una campaña de marketing digital especificando productos de contenido, emails, ADS y red social, para estimular la competitividad de la empresa. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de cómo desarrollar adecuadamente un objetivo marcado en ¿qué? En la proyección de mi campaña publicitaria. Pero ¿qué sucede? Nosotros debemos hacer objetivos, pero debemos hacer objetivos alineados ¿a qué? Objetivos de mercado. Es decir, debemos tener objetivos que nos ayuden al crecimiento, a la búsqueda de oportunidades, a darse a conocer a las personas, a crecer o expandir el negocio. Eso es lo que nosotros llamaríamos un objetivo que va a ir enmarcado al mercado. Es decir, cuando nosotros hablamos de una estrategia de mercado, debemos tener un objetivo que nos ayude a llegar a los posibles consumidores y convertirlos en clientes o usuarios de nuestros productos y servicios. También tenemos objetivos de medios. Estos objetivos de medios están planteados ya más en el medio que nosotros vamos a utilizar para dar a conocer el mensaje de nuestra campaña publicitaria. Y estamos hablando que se plantea de una manera más cuantitativa, enfocada en ¿qué? Cantidad de personas que se van a alcanzar en nuestra campaña. Para eso necesitamos reconocer a quién vamos a llegar o cuál es ese target objetivo que nosotros tenemos, cuántas personas vamos a alcanzar realmente dentro de ese target, y para eso también es importante que tengan en cuenta la matriz DAFO o DOFA que realizamos en la investigación, porque les va a ayudar a orientar muy bien el objetivo de medios. Adicional, necesitamos tener otro objetivo, que es el objetivo de mensaje o comunicación, y que es cualitativo. Este es cualitativo y está enfocado ¿en qué? En que nosotros vamos a llegar con un mensaje a el consumidor para exponerlo a él y que cambie su pensamiento o su sentimiento. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de sentimiento y de pensamiento. Cuando estamos hablando de medios, estamos hablando de número de personas, número de cantidades de leads, número de usuarios que vieron, que hicieron, que... Y cuando estamos hablando de mercado, son objetivos que nos ayudan a convertir a un posible consumidor en un cliente de producto o servicio. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas hasta este punto? Ok, en este orden de ideas tenemos que vamos a desarrollar
3 objetivos. Dime, Eric. Profesora, en los medios de comunicación, ¿cómo se mide la efectividad si es algo cualitativo? No, en los medios de comunicación, en los medios es cuantitativo. Ok, y cualitativo es en la comunicación. ¿Cómo mido la comunicación? Porque sube el número de personas que consumen mi producto o que llegan a mi empresa o que consiguen nuestros servicios. ¿Por qué? Lo pregunto porque a uno lo miden por los resultados, generalmente por el retorno de la inversión que ha hecho la campaña. Sí. Pero hay muchas campañas que uno debe de colocar, o sea, uno ve el alcance que llegó, que tuvo buen alcance, llegó al target esperado, pero resulta que nadie compró, pero estuvo espectacular en alcance. ¿Cómo le explica uno eso al cliente siendo que a uno lo miden por el resultado? Porque es que depende cuál es el resultado que tú tengas, Eric. Si tu resultado era tener mayor interacción, lo lograste. Si tu objetivo o lo que tú querías hacer era que hubiese más compra o más venta o mayor retribución económica, entonces esa no era la estrategia. Hay que saber hacia dónde vamos a orientar. Entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí, entiendo. Vale, perfecto. Gracias. Porque es que mira, de pronto si yo vamos a hacer aquí un ejemplo cualitativo. Yo sé que puede ser medible un objetivo SMART, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de generar mayor número de personas que interactúen en mis redes sociales, ahí estamos hablando de cuál es el específico, pero no lo quiero hacer medible en número, sino en cualidad, pudiese yo decir que mayor número de personas que le den me gusta o que les guste la interacción con mis redes sociales porque participan en las, ¿cómo se llaman esos? En vivos, porque participan en los en vivos, porque comentan, porque les gusta, así no compren. Entonces es diferente cuando ya lo orientamos a, por ejemplo, aumentar las ventas. Aquí tenemos que orientar todo es a ventas. Y allí debemos llegar entonces específicamente a qué hacer para que él lo compre. Yo no voy a decir que voy a hacer una campaña en televisión o en radio para aumentar las ventas, porque estoy llegando a demasiada gente que no puedo controlar. Para eso yo cerraría muchísimo nuestra campaña, estaría determinando un target muy pequeño al cual le voy a decir, venga, usted es un cliente que de pronto hace unos días, hace unos años compró, pero no volvió a comprar. ¿Por qué? Retomémoslo. Entonces buscamos otra estrategia para empezar a atraer a esas personas que yo sé que compran mi producto o que necesitan mi producto, pero lo hacemos de una manera un poco más específica, ¿vale? Bueno. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que deben hacer 3 objetivos. El objetivo de mercadeo, el objetivo de medios, que es cuantitativo, y el objetivo de mensaje, que es cualitativo. Recuerden que el mensaje siempre va dado ¿a qué? Al sentimiento y al pensamiento. Cuando nosotros hablamos de Coca-Cola, te da felicidad. Ellos no te venden una gaseosa rica, ellos te venden felicidad. Ahí está el mensaje cualitativo, el objetivo cualitativo. Y entonces, ¿cuántas personas o cuántos jóvenes que generalmente lo orientan más hacia los jóvenes que están más expuestos a tener ese tipo de relaciones mentales de decir, ok, si yo tomo Coca-Cola, mis amigos toman Coca-Cola y somos cool dentro de nuestros amigos, entonces en realidad voy a ser feliz. Entonces es allá a donde debemos llegar y ya vamos a saber identificar eso. Pero para poder determinar a quién vamos a llegar, debemos
establecer cuál es el arquetipo o cuál es ese target comunicacional y de mercadeo que nosotros vamos a tener. El arquetipo de cliente, y aquí yo sé que hemos hablado de dos palabras, target y arquetipo. El target es el grupo objetivo, es ese hombres y mujeres de estratos 1, 2 de la ciudad de Fusagasugá que les guste salir a comer helado los domingos. Ese sería mi target para una heladería aquí en Fusagasugá. Pero ¿quién es el arquetipo o cuál es el arquetipo? Cuando nosotros hablamos de arquetipos, ya estamos hablando de patrones de comportamiento y de motivación y de estilo de vida, de intereses de las personas que se pueden convertir en nuestros clientes. Y para ello tenemos dos formas de conocernos. Uno es a través del conocimiento de los arquetipos y de la creación de nuestros buyer person. Los buyer person son esos clientes ideales que yo les doy características de persona para que yo los tenga más reales. De esta manera, voy a ir primero a presentarles los arquetipos y ya vamos a mirar cómo se hace un buyer person. Los arquetipos de cliente están dados en diferentes características y estudios psicológicos y comportamentales y de mercadeo que se han venido desarrollando a través del tiempo. Y entonces cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando como de clasificación de personas que tienen como unas características en común que nos dan una especie de ubicación dentro de ese pool de personas a las cuales nosotros podemos tener como clientes. Y entonces tenemos el rebelde. El rebelde no es que sea ese chico malo, no, el rebelde es simplemente ese hombre o mujer independiente que no le gusta complacer a nadie, que está muy motivado en lo que él quiere, en sus resultados esperados, en tomar medidas muy claras, en que no dudan mucho de lo que son. El héroe es aquella persona que siempre está orientada al éxito. Siempre quiere ser exitoso, entonces siempre va a buscar cosas que permitan ver su estatus o marcar su éxito frente a las demás personas. El bufón es esa persona que no le importa si le dicen que es bueno, que es malo, pero si él lo necesita y lo quiere, ahí está. Compra su producto, planifica sus compras, no es compulsivo, pero es muy importante que adquiere el producto porque quiere sin ningún inconveniente. El mago es el más complicado de convencer de que cambie de marca porque generalmente ellos son los que son manipuladores, entonces no son tan fáciles de dejarse manipular. Tienen intereses inusuales, pero a veces buscamos una relación y son muy fieles a la marca con la que están. El amante es una persona que busca beneficio y es un buen cliente. Es decir, si tu producto le da buenos beneficios, hace lo que quiere, valora lo que él quiere, pues va a comprar el producto o el servicio durante mucho tiempo. El hombre común, que es simplemente el que busca pertenecer a alguna parte. Y entonces es allí a donde nosotros podemos ir hacia los valores, hacia la igualdad, hacia la virtud, para que él, a través de nuestro producto o servicio, encaje en algún estatus o en alguna parte de la sociedad actual. El cuidador, bueno, tenemos otros 6 que son muy interesantes y que nos van a permitir de la misma manera saber de qué quiero que sea mi cliente, cómo quiero que sea mi cliente. El cuidador son personas impulsadas simplemente por el ayuda a los demás. Entonces, no sé si de pronto, ay, es que mi amiga está vendiendo ropa de no sé quién, comprémosle para ayudarla. Ese es el cuidador. El creador son personas que por curiosidad
y por querer progresar buscan marcas que sean únicas y auténticas. Entonces, este tipo son aquellas como esas que están enfocadas en este momento, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Esas son las tipo creador. El sabio son personas un poco complicadas porque siempre debes saber trabajarlas. Son aquellas que quieren leer la etiqueta, que dicen por qué estos componentes, cómo puedo trabajar con ellos. Tienen que saber mucha información y pueden ser muy bien trabajadas cuando hacemos una buena retroalimentación o un cuidado del cliente en la postventa. El gobernante es el que tiene siempre el control sobre todo, entonces generalmente está preocupado por generar abundancia, prosperidad, servicios exclusivos, productos exclusivos, que busca de que se satisfagan sus deseos. El inocente ya es una persona un poco tímida que busca seguridad. Siempre va a estar interesado en que el producto sea muy transparente, que tenga muy buenos pilares de comunicación, que sea muy buenos sus productos, sus hay ingredientes, entre otras cosas. El aventurero es esa persona que le encanta viajar y descubrir, obviamente, pero obviamente necesita marcas que estén acorde a eso, que simulen su independencia, su autenticidad, que le promuevan comodidades sin que estén en un solo sitio, y de esta manera busca productos únicos para él. Estos serían los arquetipos que nosotros podemos tener y que son los que se han venido estructurando a través del tiempo. Pero también tenemos acá nuestro buyer person. Para ello vamos a conocer cómo vamos, con base en esos arquetipos que acabamos de conocer, a crear, vamos a abrir aquí una página de internet, a crear nuestro buyer person. ¿Y qué es el buyer person? El buyer person, y aquí yo les voy a compartir, y les voy a compartir en este momento en el chat. Listo. Ok. Esta página de HugoSpot es un creador de buyer person. Aquí, a este lado, nos permite conocer qué es un poco más el buyer person, que es una representación de un cliente ideal que yo quisiera tener, que nos permite identificar características para hacer real ese cliente potencial. ¿Por qué se debe hacer un buyer person? Porque nos permite estructurar y darle más contexto a la empresa, haciendo que sea más fácil de alinear nuestras estrategias publicitarias. Permítanme un segundo que me timbraron. Listo, chicos. Entonces, esta sería como la primera parte de lo que ustedes pueden leer y mirar. Y en la segunda, el generador de buyer person, vamos a darle acá, nos da la oportunidad de ir creando esa persona que nosotros vamos a constituir como nuestro cliente ideal dentro de lo que es la campaña publicitaria que vamos a desarrollar. Quiero que sea hombre, quiero que sea mujer, que sea hombre y mujer, entonces necesito hacer dos buyer person, uno femenino y uno masculino. Que sea joven, que sea más adulto, que sea anciano. Eso lo podemos ir caracterizando. Le vamos a dar edad, nivel de educación,
interés en lo que hace, en su trabajo, si es trabajador independiente, su trayectoria profesional, características del trabajo, herramientas con las que trabaja, si es digital o no, hábitos de consumo, y de esta manera resultamos con un nuevo y muy bien estructurado Buyer Person. Y aquí nos permite descargarlo. La idea es entonces que ustedes, dentro de ese brief táctico, busquen ese arquetipo o cliente ideal que ustedes quisieran tener y con base en él construyan el cliente ideal a través de un Buyer Person. Dime, Eric. ¿Se te había quedado levantada la mano? Sí, Bueno. profesora, se me ha quedado levantado. Ok, perfecto. Listo. Entonces, yo les comparto esa página que les ayuda muchísimo, no les va a complicar la vida inicialmente para poder hacer un Buyer Person basado en nuestro arquetipo de cliente. Y entonces deberemos definir tanto el arquetipo como el Buyer Person. ¿Por qué? Y es ahí a lo que estábamos hablando ahorita, Eric. Tenemos que identificar esos insights. El insight es simplemente la motivación personal o interna que tiene nuestro cliente para utilizar nuestro producto. Es esa verdad fundamental que permite conocer por qué mi cliente compra mi producto. Y entonces es allí donde nos permite, obviamente, conocer cuáles son las características y la clave de solución de problemas sobre lo que el cliente quiere, lo que el cliente conoce y el comportamiento que él tiene frente a su necesidad. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese insight? Ese insight nos va a permitir descubrir la verdad fundamental, aportar una nueva visión y sobre todo las motivaciones ocultas de las personas para comprar los productos. Y vayámonos a un ejemplo muy sencillo. Una persona entra a un supermercado y tú sabes qué tipo de cliente es dependiendo qué. Tú ves que es un joven, vamos a proyectarlo hacia, no acá, hacia el aventurero, por ejemplo. Tú ves que entra un aventurero a nuestro supermercado y él, ¿qué productos va a buscar? ¿Qué de verdad lo mueve? Para él es importante que sean únicos los productos, entonces muy seguramente no va a comprar las galletas que todo el mundo compra. Compra las galletas integrales, las galletas que vienen no sé cómo, las galletas horneadas, las galletas, porque son únicas y están alineadas a su estilo de vida. Pero en realidad debemos buscar por qué. ¿Por qué va a comprar esas galletas y no las nosotros suponemos porque son únicas? Pero ¿cuál es esa necesidad real que el cliente tiene para poder establecer ese por qué? ¿Cómo hacemos y cómo detectamos un insight? Lo primero es decir cuál es su contexto o en dónde está. Tratemos de manera muy sencilla explicar el momento actual o cuál es la situación actual de nuestro cliente. ¿Para qué? Para poder establecer cuál es como ese problema o cuál es la problemática que tiene nuestro consumidor a resolver. Después debemos identificar el por qué, que es simplemente por qué ocurre la situación frente a la necesidad de mi cliente, para ir a buscar una motivación, que es lo que va a llevar al cliente o la explicación de comprar al cliente nuestro producto. Y frente a la conclusión, imaginar cuál es ese ideal de la situación o la respuesta a la necesidad del consumidor. Para no enredarlos, vamos a hablar
simplemente de este ejemplo. Primero, describimos la situación actual. Me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Esa es la situación de mi cliente. Tiene un problema o un dilema o una necesidad, pero el sonido de mi móvil deja mucho que desear. Y si la reproduzco en el ordenador, molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. Entonces ahí está el dilema de mi consumidor. Le gusta escuchar música porque le motiva y le da energía cuando hace aseo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? El móvil no le da muy buen sonido. Y si lo coloca en un equipo o en un ordenador, va a hacer más ruido en toda la casa y puede molestar también a los vecinos. ¿Cuál sería la situación ideal del consumidor frente a ese dilema y a esa situación? Me encantaría que hubieran unos auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música con buena calidad y sin molestar a nadie. Entonces, ahí está la necesidad de comprar auriculares inalámbricos de largo alcance para poder dar solución a su dilema. De esa manera, debemos aprender a identificar cómo buscar los insights frente a mi producto y redactarlos de esta manera. Me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Pero el sonido de mi móvil deja mucho que desear y si la reproduzco en el ordenador molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. Me encantaría que hubiera unos auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música con buena calidad y sin molestar a nadie. Le estamos describiendo situación, dilema, situación actual, dilema y situación ideal. ¿Listo? Eso es lo que debemos identificar para poder saber cuál es ese insight. Entonces, muy seguramente, cuando la persona va a comprar sus auriculares, nosotros podemos decir, es que es mi cliente porque sale del trabajo y le gusta escuchar música. Pero en realidad, ¿cuál es ese sentido o esa necesidad sentida que tiene? No molestar ni a los vecinos ni a los pequeños cuando hace aseo. Y entonces hasta aquí iríamos con el siguiente bloquecito de elementos que va en nuestro brief táctico. ¿Qué hacemos? Determinar un arquetipo de cliente para crear un buyer person y determinar cuál es esa persona ideal que nosotros queremos como cliente de nuestra empresa. El grupo objetivo. Entonces vamos a determinar de todas maneras un target que es hombres y mujeres de tal a tal a tal, que ustedes ya lo tienen identificados, o pueden apequeñar o achicar o hacer un subtarget un poco más determinado. Digamos, yo tengo un target de hombres y mujeres de 20 a 40 años, pero para esta campaña publicitaria solo quiero llegar a los hombres y mujeres de 20 a 25. Entonces allí hago un subtarget para que podamos determinar de una manera más concreta ese grupo objetivo al cual le vamos a aplicar nuestra campaña que vamos a desarrollar. Por eso estamos diciendo que el brief táctico nos da las bases de lo que es la campaña publicitaria. Para ir a determinar ese target comunicacional, que lo vamos a hacer en lo siguiente. El arquetipo, decimos qué arquetipo vamos a utilizar para hacer nuestro buyer person y en el target comunicacional vamos a describir y colocar ese buyer person diseñado que hicimos en la página que les compartí. Y debajo vamos a redactar los insights de TumiPym. 1, 2, 3, dependiendo cuál va a ser la orientación de la campaña y las necesidades del producto o servicio que nosotros estemos utilizando para la misma. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Vale. Luego de ello vamos a hablar del mensaje principal.
Recordemos que el mensaje de comunicación de cualquier campaña debe ser creativo y original y obviamente debe despertar interés en ese consumidor o grupo objetivo que nosotros tenemos dentro de nuestra marca. Por esa razón es importante que aquí determinemos cuál es el mensaje que yo quiero para mi consumidor o para mi posible cliente y saber que lo vamos a hacer a través de un concepto que sea, vuelvo y repito, creativo, original y que llame la atención del consumidor. ¿Cómo hacer o cómo identificar o cuáles son las características del mensaje de comunicación o el mensaje a comunicar? Primero, debe ser claro, volvemos a lo mismo. Debemos utilizar las palabras adecuadas y como ya conocemos tanto nuestro target como nuestro buyer person, sabemos cómo alinearle las palabras para que la persona nos entienda. Focalizarlo, es decir, debe estar muy bien determinado sobre el objetivo que yo tengo a el objetivo de la campaña. Conciso, no debe ser largo. Por favor, breve. Es más bueno breve que largo. Directo, los mensajes deben ser claros y directos a la yugular. Entre menos adornos le pongamos, mejor comunicación tenemos con las personas que nos escuchan. Entonces, debe ser creíble, obviamente, debe ser realista, debe persuadir, porque debe jugar el papel de que ese mensaje, al ser atractivo, persuada ¿a qué? A que compre mi producto o servicio o haga lo que yo quiero dentro del objetivo que he planteado. Y debe ser impactante. Obviamente no debe ser la misma retahíla que vienen haciendo todas las empresas de mi mismo sector, porque entonces él no va a saber diferenciarlo y no le va a llamar la atención. Cuando nosotros hablamos de mensajes, estamos aquí hablando del mensaje principal, que es lo que yo quiero comunicar, también tenemos un mensaje racional. Como su nombre lo dice, va hacia la razón, hacia el pensamiento. Entonces es allí donde el consumidor va a obtener información acerca del producto. Va a poder conocer, por ejemplo, acerca de los ingredientes, acerca de la venta, acerca de cómo lo estamos produciendo, cosas que sean de interés racional, de conocimiento, de información. Pero también hay otro tipo de mensaje, que es el mensaje emocional. Y cuando nosotros hablamos del mensaje emocional, es lo que queremos que el consumidor sienta. Cuando vea mi mensaje, yo quiero que diga, ¡ay, qué bonito! O cuando diga, ¡ay, yo quiero! Eso es lo que yo quiero motivar. Que vaya un poco más allá de la subjetividad y de manera inmediata obtenga una reacción. Y de esta manera puede obviamente a través de esas sensaciones y esos sentimientos hacer una nueva experimentación con nuestro producto o servicio. Y es allí entonces cuando tenemos otro tipo de mensaje de estructuración a comunicar, que es la razón de por qué el consumidor se va a decidir por mi marca. Y eso se llama el reason why. Es la razón que da una marca para que el consumidor diga, esto es lo que yo quiero. ¿Y cómo hago eso? Pues obviamente motivando al consumidor para que se defina o decida por mi producto o servicio. Simplemente es buscar el por qué. Ya tenemos aquí en el insight ese motivo real interno de la persona y aquí vamos a conocer el por qué yo quiero que mi comprador me compre, me use. Aquí hay unos ejemplos. Tenemos uno de Vanish que dice, la competencia entre detergentes por el puesto del que lava más blanco o quita las manchas ya es ya histórica. Aquí realmente gana el que mejor argumente sus razones de su beneficio. El diálogo para encontrar el reason why o el por qué sería el siguiente.
Y esto lo vamos a hacer siempre de esta manera. Este diálogo lo vamos a hacer para poder descubrir esa razón por qué. Detergente. Yo quito las manchas de tu ropa y las dejo más blancas. Ese sería el beneficio. El consumidor dice, ¿por qué? Y yo debo decirle esa razón única para que compre mi producto. Porque mi detergente tiene oxidación cristal white polvo. Dice, ok. Y es un mensaje racional porque les estoy dando características del producto. Vamos a ir a ver el ejemplo de Colgate. Si somos una pasta de dientes blanqueante, la Reason Why será aquello que nos sostenga el beneficio de que los dientes en realidad queden blancos. Dime, Gilberto. Como ahorita hay un comercial que me llama harto la atención que es Fab, porque ya no gastan agua, pero la tiene que gastar usted y lo hacen sentir a usted que es partícipe del proceso de la creación del jabón. Pero no se están dando cuenta que usted está pagando por lo que venía pagando por el agua, por así decirlo. Ah, ok. Ve, no lo he visto. Voy a buscarlo a ver para ponerle cuidado. Y entonces, gracias Gilberto, vamos a al mismo diálogo para poder buscar ese reason why. ¿Qué es? Yo blanqueo los dientes, el beneficio. ¿Por qué? Porque mi producto tiene láminas de blancura y esa sería la razón que no tiene ningún otro producto para que mi consumidor diga, ah, ok, es por eso que yo quiero esta crema dental. Entonces, simplemente, ¿cómo lo vamos a estructurar? Lo vamos a buscar primero presentando, yo como producto presento el beneficio, el consumidor me pregunta por qué y yo como producto tengo que darle una razón que de verdad me diferencie de las demás y diga por qué usted tiene que comprar esa crema, ese jabón, ese producto que ustedes ven en el mercado. Esa sería el reason why o la razón por qué. Pero yo sé que hay muchas cosas que de pronto se pueden dar y se pueden generar. Dime, Eric. Un ejemplo con servicio, ¿cómo sería, profe? Entonces, vamos a ir a buscarlo. Dime cuál servicio o cualquiera. Cualquiera. Ah, bueno. Entonces, bueno, hablemos de diseñador de... En el mercado hay muchos diseñadores, bueno, iba a decir de marca corporativa, muchos diseñadores de marca corporativa que trabajan en beneficio de las marcas que están representando. El diálogo, ¿cuál sería? Yo como diseñador de marca, yo realizo todo tipo de marca corporativa para mis clientes. ¿Por qué? ¿O por qué? Sí, ¿por qué? Porque mi marca corporativa siempre está alineada a las necesidades reales de los consumidores del producto. Entonces ahí digo, ok, va más allá de lo que podría hacer cualquier diseñador de poder decir, ok, yo hago marcas de producto trabajo marca corporativa, pero la hago dependiendo que me quede bien o que a ustedes les guste o que represente simplemente la marca, pero no les importa ir mucho más allá de lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Gracias, profe. Vale. Ok. Listo. Cuando nosotros estamos hablando de comunicación, estamos estableciendo hasta este punto todo lo que queremos comunicar, ¿cierto? De qué manera, cómo vamos a llegar, cómo vamos a establecer objetivos, cómo vamos a hacer el mensaje, pero también debemos tener en cuenta que no se debe entender. Y eso es muy importante. Si yo tengo un mensaje claro, conciso y que está muy bien estructurado, también debo tener claro esas cosas que no quiero que mi cliente entienda. Yo le puedo decir que voy a hacer una campaña publicitaria, una campaña de promoción en la cual voy a hacer un
¿cómo se llama eso? Un gangazo, por ejemplo, se me ocurrió ese nombre, de todos los productos del almacén 2 por 1, pero no quiero que la gente entienda que es que mi producto es de mala calidad o que mi producto no se vende o que es que me voy a cerrar el negocio y por eso estoy vendiendo todo. Entonces, ojo, la manera que nosotros estamos estructurando lo que quiero comunicar, pero también es importante determinar qué no se debe entender con el mensaje. ¿Listo? Y aquí cerramos otro bloque de lo que ustedes deben colocar dentro del brief táctico. Primero, determinar el mensaje principal, después el mensaje racional, luego el emocional, luego determinar el reason why o la razón por qué y detallar lo que no quiere que se entienda o que se comunique en la campaña publicitaria, la campaña de comunicación. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, perdidos. Yo les voy a colocar o les voy a compartir igualmente una lista de chequeo donde les establece cada uno de los puntos para que ustedes sepan de una manera muy general cómo deben desarrollar ese brief táctico. Bueno, vamos para nuestro siguiente bloque. Nosotros ya hemos venido seleccionando medios, ¿cierto? Aquí por acá, muy arriba. Vamos a ver si la identifico. No, más arriba. ¿Cierto? Nosotros estuvimos seleccionando medios. Vamos a tener en cuenta esa selección de medios. ¿Para qué? Para determinar en realidad sí, ya después de venir hablando de tantos elementos, ¿cuáles son esos medios que de verdad van a transmitir el mensaje que yo he venido estructurando? Y aquí entonces vamos a empezar a determinar cuáles son los elementos con base en qué? En el mensaje. Mensaje general, mensaje emocional y mensaje racional. Y luego vamos a hablar de las piezas gráficas, pero como todavía no sabemos ni tenemos las bases para el desarrollo de las diferentes piezas, simplemente vamos a mencionar cuáles son esas. Recordemos que las piezas gráficas solamente son los elementos que alineados a el manual de identidad corporativa persigue la búsqueda o el cumplimiento de objetivos a través de una comunicación determinada, clara y concisa. Y entonces cuando nosotros hablamos de las piezas a comunicar, debemos tener en cuenta también cuáles tipos de publicidad podemos utilizar, que son solamente dos. Los ATL o por encima de la línea, above the line, que son simplemente los que están dirigidos a masas, a grandes personas o cantidades de personas, y por ellos utilizamos medios de gran envergadura como son televisión, radio, prensa, vallas, es decir, que tienen alcances muy grandes. Y tenemos los BTL, que son los debajo de la línea, o below the line, que son los que más se utilizan en este momento. Y si ustedes se dan cuenta, las vallas ya no son tan notorias. Los comerciales, pues sí, eso sí seguirán y siguen haciendo porque muchas personas consumen televisión. Pero este tipo de publicidad está segmentada más hacia espacios específicos, audiencias limitadas, cuando se hace de manera real, de forma sencilla, haces relaciones públicas, activaciones en puntos de estrategias, en almacenes, rompe tráfico, cosas muy determinadas dentro de lo que es este tipo de publicidad. Entonces, orientémonos siempre en saber qué es lo que queremos, si lo queremos hacer ATL o BTL, o si lo queremos hacer TTL, que es simplemente mezclar tanto un poco de ATL como un poco de BTL para hacer una estrategia más efectiva y monitorear de manera más directa la publicidad y lo que nosotros estamos haciendo. Para hacer una TTL, estamos incluyendo plataformas online, offline, y debemos utilizar
un plan 360. Más adelante vamos a conocer este plan de campaña. Publicidad y sus piezas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acá de piezas? Para poder determinar estas piezas, estamos viendo esta temática. Y como yo sé que de pronto no todos tienen el conocimiento, es importante que ustedes sepan qué tipo de publicidad existe y cómo la podemos identificar. Y por eso entonces encontramos la publicidad impresa, que obviamente es todo lo que tenemos tangible en nuestras manos, desde el esfero hasta el cuaderno, hasta el catálogo, hasta el periódico, hasta la revista, los folletos, todos estos catálogos de venta directa son publicidad impresa. La publicidad exterior, pues la que ya tenemos en las vallas, en los pares de pronto de las busetas, en los paraderos, en los mismos buses, todo lo que ustedes puedan ver, vallas, pancartas, carteles, letreros luminosos, marquesinas, todo lo que ustedes vean que es exterior o que está para que todo el mundo lo visualice cuando pase, es publicidad exterior. Publicidad online, obviamente la que nosotros podemos hacer a través de la internet, porque la internet siempre va a estar allí, la red es muy grande y nos proporciona un canal inmenso de generación de publicidad. Y tenemos la radial, que obviamente es la que nosotros escuchamos en las emisoras, cuando hacemos las pausas, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Spotify, hay publicidad radial, sin ser una radio como tal. Entonces allí es donde tenemos el mensaje auditivo. También tenemos la publicidad de televisión, que es uno de los medios yo creo que más utilizados por muchas de las campañas de las empresas grandes. Y tenemos el telemarketing, que no es solamente a través de teléfono que nosotros podemos llamar a clientes y podemos intentar venderles. A veces es un poco complicado. ¿Qué piezas existen? Lo primero que debemos tener en cuenta es que existen las piezas básicas de toda empresa, que es la identidad corporativa, en donde estamos hablando de la identificación de marca con todos sus elementos como logo, tarjeta de presentación, carpeta, volantes, bueno, entre muchos otros, que son solamente con el objetivo de tener una identificación de la marca. Tenemos material POP, que es el material Point of Purchase Displays, que es impreso o digital, pero que se coloca siempre cerca de los productos que se anuncian, por ejemplo en los supermercados, y que quieren ir al cliente. Dentro del material POP también tenemos todos esos esferos, llaveros, todo eso promocional que nosotros podemos tener y que le podemos entregar directamente al cliente en el punto de venta. Gráficos. Incluyen los pósters, anuncios, los carritos, los rompetráfico, exhibidores. Todo donde nosotros podamos colocar producto, eso se llama exhibidor. Góndola, cabecera, entre muchos otros. Digitales, pues todo lo que sea en pantalla, punto de venta, pantallas táctiles, dispositivos digitales, tabletas con publicidad, televisores dentro de los almacenes, con publicidad, obviamente, entre otros. Impresos, pues ya hemos venido hablando de todos los impresos que se nos pueden ocurrir y obviamente dentro del ATL tenemos y dentro del BTL tenemos unos impresos específicos. Para que sean ATL deben estar impresos insertos dentro de periódicos o avisos o en revistas. Y para que sea BTL ya es un poco más punto a punto, como un afiche que va a estar en un punto específico, como un volante que se le va a entregar al cliente, como una carpeta que le voy a dar, como un empaque especial para que lo lleve dentro de él. Entonces, así podemos identificar diferentes posibilidades de piezas a desarrollar. ¿Que hay digitales? Sí. ¿Que hay móviles? Sí. ¿Que hay de televisión? Sí. ¿Que hay de radio? Sí. ¿Y que hay de telefonía? Y todos van orientados, obviamente, a esto que estuvimos viendo acá de las piezas y sus
su publicidad. Hay algo que sí debemos tener en cuenta y es que aquí solamente vamos a decir, vamos a desarrollar una cuña radial de 20 segundos en la emisora de la ciudad. Listo. Eso serían las piezas a desarrollar. Pero adicional a las piezas, debemos desarrollar algo que se llama los guías de desarrollo o ejecucionales, que son como unos instructivos que ustedes deben crear para que la persona que va a generar las piezas gráficas de la campaña o el material de la campaña sepa qué es lo que ustedes quieren en realidad desarrollar. Y entonces para eso se crea un documentico así muy sencillo. Este, por ejemplo, yo lo hice en Excel, en el cual coloqué nombre de la MIPIN, nombre de la campaña, que ya lo tenemos arriba, ejecución número 1. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tarea va a ayudar o qué pieza o qué conjunto de piezas debe aplicar esta guía? ¿Qué le voy a decir? Que utilice como colores principales estos, como secundarios estos, que tenga un tamaño de fuente tal, un tamaño de, por ejemplo, del volante de tanto por tanto, que tenga una tipografía tal, en negrilla, que tenga tal y tal y tal, que tenga tipos de imágenes, por ejemplo, imágenes de personas felices, que tenga tipo de contenido, entonces, y el mensaje que yo quiero que se escriba en esa pieza. Esto lo deben desarrollar en cada una de esas piezas que ustedes están proyectando a realizar dentro de la posible campaña. ¿Listo, chicos? Y ya para finalizar, debemos incluir todos los elementos legales necesarios o éticos necesarios o de advertencia que debe tener en cuenta mi pieza publicitaria. Por ejemplo, si yo estoy trabajando una empresa de cigarrillos, obviamente debo determinar cuál es la ley que debe ir en la marketica, en la publicidad. Ahí debo ser muy claro si tengo aspectos legales. Si no los tienen, pues no se coloca nada. Y un cronograma de trabajo. ¿Cuál es ese cronograma de trabajo? Cronograma de trabajo que simplemente, ¿qué van a colocar? Van a colocar el cronograma de trabajo del curso. Ya se me olvidó. Entonces van a ir, ustedes tienen dentro de la plataforma el cronograma, allí van a ir, pásenlo. Lo que van a ver en la guía 1 y lo que van a ver en la guía 2 lo van a colocar como cronograma de campaña. ¿Listo? Guía 1 y guía 2. Solamente eso. Cronograma, entonces estamos aquí, les estoy dando unos ejemplos. Pueden ustedes conseguir en internet todo esto lo busqué yo en internet y son cosas que se pueden hacer. Este es en PowerPoint, este es en Excel y este es en Word. Lo coloqué cada uno en un programa diferente para que ustedes ahí simplemente coloquen sus tareas. Entonces, tarea, desarrollo de tal cosa en una semana, 2 semanas. Ahí lo van a ver. Y ahorita se los muestro en el cronograma. Y de esa manera estaríamos ya realizando la parte final o el último bloque de información de nuestro brief táctico. Piezas a desarrollar, ejecucionales, legales y el cronograma de entrega. Vamos a ir a ver ese cronograma dentro de nuestra plataforma. Yo tengo aquí abierto el internet. Ay, pero en este no me deja ver. Ustedes saben que yo tengo complicación de compatibilidad con los exploradores y la plataforma territorio, ¿no? Entonces me toca trabajar solamente bajo Chrome. ¡Ay! ¿Y qué? Se cerró. ¡Qué bien! Listo. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer es ir a la ficha, van a ir al contenido del curso, van a ir al cronograma general de actividades y van a ir a ver, yo voy a abrirlo aquí para que se vea más grandecito. Uy, no tan grandecito. Sí, ampliémoslo acá. Listo. Vamos a ir a buscar la guía 2. Aquí estamos hablando de la guía 1, que sí, le voy a bajar un poquito porque no veo bien. Eso. La guía 2. Vamos a ir a buscar la guía 2.
GA 2, Guía de Aprendizaje 2. ¿Qué actividades vamos a hacer? Diseñar el manual de identidad corporativa, esa sería la actividad 1, que dura. Aquí, déjenme, yo ahorita corrijo el cronograma y les subo el que es, porque este quedó mal. ¿Vale? Para que lo puedan tener en cuenta para el este. La segunda actividad, desarrollar el plan de campaña. Y estas actividades. Planificar, bueno, ya es lo mismo, desarrollar el plan y diseñar el plan. Eso sería de la guía 1. Ahora vamos a ir a buscar la guía 2. Acá es, la 3, perdón. Me bajé mucho, la 3. ¿Qué vamos a hacer? Establecer el concepto creativo para la realización del plan de comunicación. Y vamos a hacer un plan de comunicación con base en el concepto creativo estructurado. Aquí, si quieren, pueden hablar de que van a trabajar estrategia de comunicación y endomarketing. Pueden utilizar esas dos también si quieren. ¿Listo? Con base en esa información es que vamos a generar el plan de campaña y así estructuramos el cronograma de la entrega, basándonos en esas actividades. Yo ya les arreglo esas fechas para que les queden acorde a la realidad. Listo, chicos. Entonces recuerden que la actividad que ustedes deben desarrollar es hacer el brief táctico y tenemos lineamientos de entrega. Documento del brief táctico en PDF con el archivo MP4 de la sustentación de tanto el brief táctico como el brief de primer contacto, de máximo 10 minutos. Extensión libre, menos del video, porque el video sí lo buscamos que no sea tan largo, y lo van a entregar en el espacio documento de campañas publicitarias, la evidencia 4, máximo el día 25 de junio, ya que ese día cerramos fase 1 de análisis. ¿Listo? Recuerden la buena presentación, esto no va a ir con normas APA, sino que se va a hacer de una manera creativa, bien estructuradita. Lo pueden hacer en PowerPoint, así como hicieron el anterior, en una buena base de presentación para que se vea muy acorde a la marca. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pues creo que en el camino, profe. Sí, yo sé que sí. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en la semana del 13, que tenemos una siguiente semana antes de la entrega, la próxima semana vamos a tener una sesión de dudas e inquietudes para que ustedes traigan, adelanten todo lo que más puedan. Yo trato de dejar esa sesión de la otra semana hacia el jueves para que ustedes tengan material para poder mostrarme lo que han hecho. Dime, Marta. Buenas noches, profe. Hola. Qué pena, profe. La verdad, yo sí estoy como con mucha información en el momento. Estoy como perdida, pero si lo que dice mi compañero, yo creo que en el camino vamos mirando. Pero, profe, es que tengo una duda. Dime. Eso fue la parte inicial que dijiste, pues viendo que hay tanto estudiantes inscritos, pero son muy pocos los que entregamos evidencias. ¿Eso nos afectaría a nosotros que estamos cumpliendo? O sea, ¿puede haber de pronto, no sé, una cancelación del programa o no? Puede haber algún inconveniente, como por ejemplo que nos unan fichas. Por ejemplo, podría darse. Pero ya que estoy llegando a la finalización de la fase, voy a ponerme en el juicio de llamar a cada uno, de mirar por qué no han hecho, de por qué no han participado, a ver si podemos recuperar gente de la que está perdida en el limbo. Vale, Marta. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Vale. Bueno. Profe, no, Dime. yo estuve ayudando a varios compañeros que me estuvieron comentando o que me estuvieron diciendo, pero sí he notado que hay bastante gente que no pregunta, que no está, ¿cómo es que se llama? Preguntando, no sé si es por pena o no sé.
Respecto a las actividades que hay, por ejemplo, las de tips, si necesitan ayuda, si necesitan cualquier parte, ¿saben? Cualquier archivo de eso que se hizo, escriban que yo se los mando. O sea, por ejemplo, yo les puedo colaborar en eso. De verdad que no tengo ningún inconveniente. Gracias, Eric, muy querido su merced. De verdad, muchas gracias. Y sí, de verdad, miren, a veces se quedan y se aburren por las transversales, pero chicos, acuérdense que el SENA es integral y tenemos una manera. Es igual que en una universidad, ustedes van a tener inglés, van a tener otras materias fuera de las técnicas, entonces es importante que también las tengan en cuenta. Y si ustedes tienen dudas y preguntas, pregúntenme, chicos, yo no como gente, yo estoy aquí para enseñarles, yo estoy aquí para orientarlos, para acompañarles. Entonces, en lo que yo les pueda colaborar, ustedes saben que me pueden preguntar, yo nunca le digo no a ninguna pregunta. Siempre buscamos y si en algún caso dado X o Y no sé la respuesta, pues la buscamos. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces volvemos. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Profe, yo estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que a medida que vayamos desarrollando ese brief, es que se van, mejor dicho, aumentando más y una más las dudas. Las preguntas, listo. Perfecto. Entonces ahí les vuelvo a recomendar lo siguiente. Por favor, traten de avanzar lo más que puedan en esta semana. De aquí al miércoles o al jueves, uno de los 2 días yo les coloco la sesión para que después tengan el tiempo de mejorar o de reorganizar el trabajo y entregarlo a tiempo el 25. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Igual, sí, yo tengo claro, la profe siempre está así como muy, muy atento. A mí me ayudó muchísimo en cuanto a las matrices. Fue genial. Ay, sí. Vale, mi niña. Este me va a tocar igual, porque no. Claro que sí. Listo, entonces en ese orden de ideas recuerden que yo les voy a compartir una listica de chequeo muy pequeñita para que les quede mucho más claro cuál es la información y cómo lo deben entregar y vamos a aclarar dudas en la siguiente sesión. Listo, chicos, entonces en ese orden de ideas, dime, Carolina. Pero igual el brief, el primer contacto es el Sí, que señora. nos mandaste con la lista de chequeo, pues se hizo así como la mandaste. ¿Ese queda así? Ese queda así. El otro, el brief táctico es un documento aparte. Ah, ok, serían 2 briefs que te presentaríamos, ¿sí? Perfectamente. Que ya el brief primero ya lo hice de acuerdo a la lista de chequeo que mandaste y es de acuerdo al sistema de evaluación. Y ya. Súper. Ah, ok. Muy bien. Vale, perfecto. Listo, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, voy a detener la grabación en este momento. Les agradezco.